Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Hola, Vicky. Escucho re fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Carrito, Buenas. yo tengo hambre, no llegué a comer nada, así que te veo y te envidio. Está buenísimo. ¿Qué tal? A ver, esperen que voy admitiendo a todos. Ya tengo un chat. Bueno, hola, no, hola, ya, momento. Bueno, vamos a arrancar. Te habías alarmado. Vamos a arrancar rapidísimo. Profe, ¿te Sí, puedo hacer una pregunta? decime. Mi corrección del último trabajo no me llegó todavía. ¿No? No. ¿Sabes qué? Hagamos esto. Ahora, bueno, ya estamos todos. ¿A alguien más no le llegó su corrección? A mí tampoco me llegó. A mí tampoco. ¿En serio? ¿A quién más? ¿A quién más? Perdón. A A mí, mí Fiorella tampoco. Martina, a mí tampoco. Camila. Ok, bueno, hagamos esto. Porque yo usé los mails que me pasó el departamento, que a mí me pasaron una planilla con mails. No sé por qué, yo copié y pegué. Así que pásenme ahora por el chat, anótenme, anoten los mails a quienes no les llegaron los trabajos corregidos, anótenme los mails, porque tampoco me rebotó ninguno, si no me hubiese enterado. Pero por las dudas, eso, si no les llegó nada mío, ahí, esperen que ahora voy a volver a repetirlo porque siguen entrando. Lo repito y si no, de última al final de la clase. Si no les llegó ningún trabajo, ninguna corrección mía, anoten el mail en el chat y se los reenvío hoy a la noche. Otra aclaración de las correcciones, por las dudas, después igual vamos a dejar un espacio para consultas, pero todos los que sí recibieron las correcciones, recibieron comentarios, o sea, vieron ¡ay, perdón! Es que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo y no puedo hablar. Vieron el archivo con comentarios, ¿verdad? ¿Alguno Sí, sí. no vio comentarios? Yo no vi comentarios, estaba resaltado nada más. Bueno, ¿lo bajaste? Sí, a mí me pasó. Sí, sí, sí. Es raro, porque en realidad... Perdón, no lo bajé, no, lo vi Lo tenés directamente. que bajar, eso, porque otra cosa que pasó, hubo varias consultas en ese sentido, todos, para que se, digamos, por eso estoy chequeando, todos, absolutamente todos los trabajos tienen comentarios al margen. Entonces, si no ven sus comentarios al margen, quiere decir que no están viendo los comentarios. Tienen que descargar el archivo para poder ver los comentarios, ¿se entiende? Si no van a ver solo los destacados, porque eso es algo típico de la previsualización del mail, por eso lo aclaro. Yo, profe, lo descargué y nada más vi las palabras en resaltado en amarillo. ¿Quién me está hablando? Perdón. Yo. Magali. Ahora Magali. No puede ser. Lo descargo Si no. no, escribime, o sea, escribime vos y te lo vuelvo a mandar porque, de nuevo, todos tienen comentarios, así que Bueno. más allá de que sea está bien, todos tienen un comentario al margen, así que esa es la forma de chequear si los están viendo bien o no. Bueno, no a mí sé. Sí. a mí me pasa que no lo puedo bajar, se me vuelve loca la computadora, empieza a abrir ventanas y no tengo que cerrar todo. ¿Qué No lo, problema? no lo puedo bajar. Lo No único que sé, se me ocurre es tratar de mandártelo por el campus. No sé qué decirte, porque dale, sí. de hecho yo usé, pero de nuevo, todas las cuestiones puntuales, anótenmelas ahora o en el chat, así yo después lo paso, copio y pego y tengo como mi lista de tareas, o anótenmelo en el chat o mándenme un mail aparte. Pero como tengo como una cascada de mails de respuesta, les recomiendo que me lo anoten en el chat, así ya eso me lo bajo, copio y pego. ¿Está bien? ¿Algún otro problema con... digamos, lo técnico, después dejamos un espacio para al final de la clase para consultas más puntuales de correcciones y eso. María, yo ahí revisando el mail vi que me llegó la corrección. Así que. ¿Te llegó? Sí, llegó. Ok. Bueno, cualquier cosa, eso. Repito, para quienes se acaban de sumar, si no les llegó la corrección, esperen, si no les llegó la corrección, anoten su mail, el mail que están usando en el chat.
Si les llegó, pero solo ven resaltados y no ven comentarios, primero bájenlo, descárguenlo. Y si lo descargaron y tuvieron algún problema con el archivo, avísenme por el chat, así se los mando, o por otro lado vemos ahí qué está pasando. Bien. Y descargar en la compu, no en el celu, porque en la celu solo se visualiza el resaltado, no los comentarios. Buenísimo, Alejandro, gracias. Porque claro, yo estoy tan acostumbrada, yo soy de generación anterior, entonces para mí no existe no descargar un archivo y no existe no verlo en la computadora. Así que sí, descárganlo en la compu. Y chequear spam también, porque a veces a mí me llegan de los foros o de las comunicaciones, entran en spam, por más que uno haya habilitado. Entonces, chequear spam, el no deseado, por las dudas que esté por ahí. Buenísimo, gracias Virginia. Sí, en general yo el trabajo lo mandé uno por uno, así que pensé que me iba a llevar, dije, una horita, claramente tengo problemas de cálculo del tiempo, o sea, lo sabrán ustedes que siempre se quedan después de clase conmigo, después de horario. Dije, me llevaré una horita a mandar todos, 3 de la mañana, seguía mandando uno por uno los mails. Así que no deberían tenerlo en el spam, pero de nuevo también por las dudas, no vaya a ser. Chequeen si no les llegó. La idea hoy es ver muy brevemente La furia de las pestes, un poco también para completar la lectura de Terror Rural de Lamberti, pero también como Sandra trabajó distancia de rescate en el teórico, complementa muy bien y pueden reponer muchas cosas de Schweblin a partir del teórico, o sea, por eso también la idea es hacer una versión más recortada, y también para dejar un espacio para consultas respecto de los trabajos, ¿no? La devolución, mi devolución de sus trabajos. Tengo que ser súper, hiper puntual porque la vez pasada me pasé y impedí que se diera otra clase, con lo cual soy como el caso escandaloso de la semana, así que nada, tengo que terminar sí o sí -5, porque no quiero ser la odiada y porque aparte, bueno, nada, me imagino, me quería morir cuando me enteré. Así que yo estaba acostumbrada a que nunca vi una clase después de la nuestra, y aparentemente se agregó una clase en vivo, y bueno, nada, tengo que terminar -5 por las dudas. No sé si habrá o no, pero creo que sí, de hecho. Así que por las dudas, tenemos que ser hiper puntuales. Así que arrancamos. ¿Leyeron La furia de las pestes? ¿Sí? ¿Les gusta Schweblin? ¿Habían leído algo de Schweblin antes? Sí. Sí. Había leído Distancia de Rescate justo el año pasado y me enamoró. Genial. Autora me voló la favorita. cabeza. Mira, bueno. Agujero negro. Tiene como muchas pasiones, despierta pasiones. También conozco muchos anti-Schweblin, pero es como es de esas escritoras que escriben para hoy, ¿no? Es todo, bueno, Kentucky ni hablar, ¿no? Pero son muy, muy actuales, por eso en general tiene un público muy joven, por eso también preguntaba, en general vienen con algo leído de Schweblin. Es como Enríquez, ¿no? Son esas escritoras muy contemporáneas. Bueno, vamos entonces, qué bueno, a los que les guste, buenísimo, así, y si ya lo leyeron, también viene bien aportar desde lo que ya leyeron, ¿no? Bueno, vamos entonces a acá el famoso PowerPoint a esta altura. Yo ya no puedo dar clases sin PowerPoint, no sé cómo voy a hacer cuando volvamos a las presenciales. Esperen, acá. Bueno, esperen que siempre tengo la columnita esta que me arruina. Ahí está, no veo nada, ahí va. Bueno, la imagen es de Purmamarca, que no sería el pueblo de la furia de las pestes, y me querrían putear los purmamarquenses, pero bueno, me gustó, así que ahí fue. Bueno, la idea justamente de hoy es trabajar este texto brevísimo de Schweblin, pero, en mi opinión, por lo menos sumamente eficaz, y antes de entrar al texto, ¿no? Antes de entrar al cuento en sí, como hacemos siempre, ¿no? Ir un poco paso a paso, fragmento por fragmento, sí me interesaba traer algunos elementos que, bueno, dialogan muy bien con la clase de Sandra, yo justo llegué a verla por suerte hoy, con lo que va a plantear, lo que plantea Sandra en el teórico en relación con Schweblin, pero que a mí me interesa traer a la clase justamente porque trabajan algunos elementos que a mí me interesa ver en el cuento específicamente, ¿no?
Y me parecía que una buena entrada era, ustedes me avísenme si hay algo en el chat que no sea relacionado con, así no lo estoy abriendo mientras doy. Avísenme, alguien chifle y yo paro. Me parecía que una entrada interesante para arrancar con Schweblin era la reseña que escribe Malena Rey, que es alguien de mi generación de letras, que escribía para Inrocuptibles, porque justamente la reseña está buenísima, después se las voy a colgar en el campus, y me parece que también está bueno ver buenas reseñas, ¿no? Que es parte de todos estos géneros que estamos recorriendo y que, digo, con los que ustedes se van a empezar a familiarizar en la carrera, ¿no? No solo pasa por escribir artículos académicos o libros, sino una buena reseña también es parte de una escritura crítica, ¿no? Por eso me interesaba traerlo a colación. Y justamente Malena Rey señala algunas cosas en esta reseña que me parecen muy interesantes para pensar a Schweblin en general y el cuento en particular, ¿no? Ella está hablando de distancia de rescate, pero se puede pensar estos tres rasgos que voy a destacar para toda la obra de Schweblin, o para gran parte de la obra de Schweblin, ¿no? Digamos, quizás Kentucky inicia otra zona, ¿no? Pero para Pájaros en la boca, sin duda, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que marca Rey respecto de distancia de rescate es la cuestión del estilo. Y ella la forma en que define el estilo Rey es lo que figura en la cita, ¿no? Esta cita dice: el terror usado con sutileza sin regocijos. Esto me interesa, ¿no? La sutileza sin regocijos. Lo mismo puede asustarnos un veneno invisible que una aparición inesperada en medio de la noche, o el misterio de una curandera que salva a los niños con la condición de transmigrarlos. Entonces, parte del estilo de Schweblin, del estilo como autoral, ¿no? Va a pasar justamente por un terror sutil, ¿no? Sin regocijos, ¿no? Sin grandes escenas así de enchastres de sangre por todos lados. Por otro lado, el otro rasgo que va a marcar Rey en esta reseña va a ser la cuestión de lo siniestro, que nosotros estuvimos visitando una y otra vez a lo largo de este cuatrimestre, ¿no? Y dice Rey: al igual que en sus historias breves, la presencia de lo siniestro cobra especial relevancia en Distancia de Rescate. Schweblin dirá en este sentido que la novela comenzó siendo un relato sobre qué pasa si tu hijo de 3 o 4 años te dice "no soy yo", ¿no? Entonces, lo siniestro como un elemento constitutivo de la obra de Schweblin. Y el tercer rasgo que marca esta reseña, perdón, del libro y de la obra de Schweblin, digamos, del libro, perdón, de Distancia de Rescate, y que se puede ver también en sus cuentos, es la idea de el campo como espacio del terror, que a nosotros nos interesa porque justamente es uno de los tópicos que trabajamos la semana pasada en relación con Lamberti, ¿no? Dice Malena Rey: podríamos arriesgar que se trata de una de las primeras novelas argentinas en ocuparse del campo como escenario en el siglo XXI. ¿Se acuerdan que yo decía, Schweblin escribe sobre hoy, ¿no? De la transformación de ese espacio verde y bucólico de los siglos XIX y XX en pesadilla agrotóxica, y no sería tan errado. Del campo y sus quintas como espacio de recreo y esparcimiento, pasamos al campo como un espacio del peligro, del contagio. La presencia sordinada del veneno ingresa al plano narrativo y acompañará los develamientos de la novela hasta estallar en la última línea del libro, ¿no? Entonces, el estilo sutil sin regocijos, lo siniestro como un elemento constitutivo, y el campo como un espacio de terror, ¿no? Que justamente relee todo ese, digamos, relee su propia literatura, ¿no? Su propio canon, relee la literatura argentina desde otro lugar. Yo hoy pensaba justamente que en otro género y en otro plano hay como un imaginario parecido, eso lo voy a retomar al final de la clase, o de esta parte de la clase, en relación con Coan. ¿Se acuerdan cómo Coan releía El Matadero en su texto El Matadero, y cómo aparecía ese otro espacio, ¿no? Cómo se salía del espacio del Matadero para poder releerlo? Bueno, acá también hay una relectura de esos típicos espacios de la literatura argentina, ¿no? Están tan marcados por la tradición.
la otra entrada que a mí me parecía interesante, antes de entrar al texto, ¿no? Al cuento, es justamente este artículo tan conocido de Freud, que se titula Lo siniestro, y que también Sandra mencionó en la clase sobre Enríquez, ¿no? Ella lo trabaja de una forma mucho más específica, digo, ella no trabaja sobre Freud, sino sobre quienes releen a Freud, pero a mí me interesaba justamente porque apareció en los trabajos también, en los trabajos prácticos en relación con la unidad 3, y porque me parece que es una noción que está circulando todo el tiempo en muchas de nuestras unidades. Me parecía que era interesante puntearlo mínimamente como para que ustedes vayan al texto, lo vean, digamos, se acerquen a eso, ¿no? Porque es como que todo el tiempo estamos usando la palabra siniestro, sin saber exactamente qué es o no. Muchos de ustedes, por supuesto, que saben o ya leyeron a Freud, ¿no? Porque es un texto muy conocido, pero bueno, me interesaba compartirlo para justamente ponerlo en circulación, ¿no? No, profesora, Sí. ¿Alguien habló? ¿No? Esperen un momento, que salgo así. Dígame, ¿algo pasa o sigo? Se escuchó una voz, pero no sé si quisieron hablar o fue el micrófono que se prendió. Es lo siniestro. Sí, lo del parcial, bueno, después, eso lo retomamos después, pero lo del parcial no lo vamos a hablar, pero después lo vamos a hablar. Porque después se va a subir, etcétera, etcétera. Pero no se preocupen, no entren en pánico. Sigo y después volvemos. Acá. Acá, bien. Bueno, entonces estamos en lo siniestro, ¿no? Entonces, Freud lo que está tratando de hacer en su artículo, que Freud es, por otro lado, ¿no?, un gran crítico literario. Bueno, yo lo leía y lo estaba releyendo hoy y decía, epa, la segunda profesión de Freud, si no fuese un genio del psicoanálisis, ¿no?, sería un gran crítico literario. Bueno, entonces Freud lo que está tratando de hacer, por supuesto, a él le interesa precisar el concepto y encontrar la especificidad del concepto desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Pero después, lo interesante que tiene el artículo, y por eso ha sido tan trabajado en el mundo de la crítica literaria, es que él piensa la dimensión de lo siniestro en los textos de ficción, y eso a nosotros nos interesa, por eso también lo retomo, ¿no? Entonces, la primera aproximación que va a hacer respecto de lo siniestro, ¿no?, es decir que, como primera definición, que lo siniestro sería aquella suerte de espanto que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás, ¿no? Y se causa espanto precisamente porque nos es conocido. Y ahí está, en la primera parte del artículo, el famoso rastreo que él hace del concepto de unheimlich, ¿no?, que es lo siniestro en alemán, y esa famosa relevamiento que hace de qué significa lo siniestro en diferentes idiomas, ¿no? Y cómo, en realidad, se vincula con lo que sería su antónimo, que él en realidad después dice que no lo es, ¿no?, que es Heimlich, ¿no? Asocia justamente la cuestión de... Ahí va, Felipe... Sí, decime, Felipe. No, fue sin querer, perdón. Ah, hoy estamos todos con... Hay mucha energía, realmente es su última clase, hay que ver muchas cosas, hay mucha energía. Sí. Pura torpeza. Pido perdón. No, estoy. Entonces, tenemos, ¿no?, este contrapunto que él traza justamente a partir de la raíz de la palabra Heimlich, unheimlich, ¿no?, entre lo siniestro y lo familiar, que sería la palabra Heimlich. Y ahí él ya hace una primera disquisición, ¿no?, que es encontrar este segundo significado en el diccionario de la palabra Heimlich, que es secreto, ¿no?, lo secreto, lo oculto. Entonces, a partir de estas primeras tres definiciones, entre siniestro, familiar y oculto, llega a esta primera definición sobre lo siniestro que tiene que ver con lo que produce espanto porque es algo que vuelve, ¿no? Es algo familiar, pero que vuelve, ¿no? Sin embargo, dice él, dice Freud, no todo lo que es nuevo es espantoso, ¿no? Ahí no hay una relación reversible, sino que hay algo más específico en relación con lo siniestro. Está el chat avanzando. ¿Hay alguna consulta en relación con lo siniestro? No, bueno, sigo.
cualquier cosa hablen, porque si es en relación con eso, ¿no? Porque si no, yo sigo. Entonces, dice Freud, ¿no? Es menester que a lo nuevo y desacostumbrado se agregue algo para convertirlo en siniestro, no porque sea algo nuevo en sí, implica que sea siniestro necesariamente. Entonces dice, en realidad eso nuevo que aparece vinculado con lo familiar, se vincula con algo que ha sido reprimido y ha retornado de la represión, ¿no? Tiene que ver con el retorno de algo. Entonces, no tiene tanto que ver lo siniestro con lo que nos produce incertidumbre intelectual, que es también una idea muy asociada a lo siniestro, eso que pensamos si existe o no, nos hace dudar sobre la existencia de ese elemento o no, sino que, Felipe, ¿levantaste en serio la mano o no? Y ahora sí, porque Maximiliano está haciendo una pregunta por el chat y no sé si, me parece que no puede usar el micrófono sobre lo siniestro, por eso. Maximiliano, ¿podés hablar? No, a ver, esperen, que trato de abrir el chat. Claro, es lo no familiar, sí, no sé si no se entendió, es lo contrario de lo familiar, lo siniestro. La única diferencia que encuentra, digamos, el matiz que encuentra Freud cuando va a las definiciones, ¿no? Heimlich and Heimlich. Lo siniestro es lo no familiar. Pero lo que él encuentra en las definiciones de lo familiar de ese Heimlich es justamente que ya lo familiar en sí involucra lo oculto, ¿no? Como si fuese una especie de estadio intermedio entre en esa oposición. Esperen que abro el chat. Esperen. Chicos, el chat me vuelve loca. Esperen. Ay, no puedo. Esperen. Vamos al chat, más fácil. Ahí está. Ay, pero... Esperen. Pero... Perdón. No, perdón. Hay una rata en el PPT. Bueno, después lo corrijo. Lo no familiar, sí, perdón. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, justamente jugando con estas tres definiciones, llega esta nueva definición Freud que tiene que ver con lo siniestro como algo que es familiar, pero al mismo tiempo nos es extraño, ¿no? Y que esa extrañeza tiene que ver con el retorno de algo que ha sido reprimido. Y eso que retorna, para Freud también tiene dos vertientes muy específicas que tiene que ver con lo que dice él, lo que emana de la omnipotencia del pensamiento, es decir, pensar que porque yo deseo algo pasa, ese es como el ejemplo que él menciona, ¿no? Digo, ojalá que este se muera y al otro día se muere, esa es omnipotencia del pensamiento, ¿no? O lo que tiene que ver con miedos, traumas, creencias infantiles, ¿no? No sé, el monstruo, el cuco abajo de la cama, ¿no? Entonces, en realidad lo siniestro tiene que ver con lo que vuelve vinculado con estas dos dimensiones, ¿no? Por otro lado, dice Freud, está bien, todo muy bien, digamos, todo muy lindo en relación con lo siniestro en el contexto psicoanalítico, o digamos, vinculado con la psicología de las personas, pero en la ficción hay otras reglas, no necesariamente que el hecho de que aparezcan estos elementos implica que va a haber algo siniestro, que en ese texto se va a producir un efecto siniestro, ¿no? Entonces, lleva a una nueva, justamente se vuelve a preguntar en relación con la ficción, ¿no? Dice Freud, no puedo creer que estoy citando a Freud, mucho de lo que sería siniestro en la vida real no lo es en la poesía. Además, la ficción dispone de muchos medios para provocar efectos siniestros que no existen en lo real, ¿no? Es decir, él dice, el típico ejemplo que él da es los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas pasan un montón de cosas que en la vida real serían siniestras, y sin embargo, nosotros cuando leemos ese cuento de hadas no lo percibimos como algo siniestro, ¿no? Entonces quiere decir que ahí se están jugando otras reglas. Y que aparte, la ficción tiene sus propias reglas para crear lo siniestro. Y estas reglas, o sea, la base de esta regla, según Freud, ¿no? El modo en que se constituye lo siniestro en la ficción para Freud, tiene que ver con plantear una apariencia de realidad, ¿no? Que uno se lo pone a pensar en los textos que vimos hasta ahora, cierra bastante lo que dice nuestro amigo Sigmund, ¿no?
Dice, ¿no? A partir de la apariencia de realidad, ¿no? Dice, el autor nos engaña al prometernos la realidad vulgar para salirse luego de ella, ¿no? Nos promete algo que es real para después salirse de eso, ¿no? A partir de la ahí falta algo, perdón. A partir de la apariencia de realidad, ¿no? Se produce un efecto de justamente confusión e inquietud, ¿no? La realidad es identificable, pero nos parece a nosotros alienada. Todo el tiempo decimos, acá está pasando algo. Digo, eso es, ¿no? La llegada al pueblo del protagonista de los caminos internos, ¿no? Y esa sensación de confusión y inquietud produce atracción y repulsión al mismo tiempo, que es otro elemento muy central de, de la ficción que juega con lo siniestro, que nos atrae y nos repulsa al mismo tiempo, ¿no? Y de los cuentos de terror en general. Justamente porque nos produce atracción y repulsión, se va a generar un efecto de fascinación, dice Freud, que es lo que va a motivar al lector a que lea, ¿no? A leer para tratar de entender y explicarse tanto las historias como los personajes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué le pasa a este personaje o qué pasa en esta historia? Bien. Dentro de los motivos clásicos de lo siniestro que él va mencionando a lo largo del artículo, podemos encontrar, ¿no? Discriminar algunos tópicos clásicos, ¿no? Motivos clásicos. Por ejemplo, el animismo, el objeto que se mueve, la duda respecto de si ese objeto está vivo o no, ¿no? Y viceversa. Todos los cuentos relacionados con autómatas, por ejemplo, muñecas, ¿no? Tienen que ver con el animismo. El doble, la figura del doble, que según Freud remite a la muerte, ¿no? A la repetición de uno mismo y a la muerte. La repetición de una situación, el déjà vu, la repetición de una situación, un suceso, un personaje o una frase produciendo un estado de punto muerto. Yo ya estuve por acá, ¿no? Lo que le pasa al personaje de Lamberti. La omnipotencia del pensamiento y la realización inmediata de un deseo. También algo que aparece pensando, ¿no? En el protagonista de Los Caminos Internos, cuando finalmente se realiza ese deseo que es que decirle a los padres, miren a dónde llegué, fui el mejor alumno, ¿no? La incertidumbre intelectual ante algo conocido o desconocido, algo que nos produce justamente la duda de si existe o no, o si es real o no. Y también el silencio y la oscuridad. Todos estos son experiencias, motivos que aparecen vinculados con lo siniestro, y en general cuando aparecen en los textos, estamos primero ante un motivo siniestro que probablemente nos lleve a un cuento de terror, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Lo digo, o sea, yo por supuesto no estudié psicología, con lo cual lo digo con todo mi respeto por la psicología, y hice un punteo muy somero, eso es lo que quiero decir. Tengo una duda mínima, no es una duda, yo no llegué a leer lo de Schweblin, pero me acuerdo que hay otro cuento de Schweblin que creo que también está en Pájaros en la Boca, que habla de, no me acuerdo el título tampoco, no me acuerdo nada, pero es una pareja que en un momento trata de adoptar un bebé, pero que también los bebés son como una cosa medio siniestra, que en ningún momento lo muestran, y que me parece que es algo que Schweblin usa mucho todo el tiempo, la idea de tomar una figura familiar y volverla como algo totalmente espeluznante, pero que aparte no se puede explicar. O sea, no hay una explicación, solamente causa terror. Sí, de hecho, bueno, a eso vamos, ¿no? Es como, Schweblin trabaja todo el tiempo lo siniestro, es algo que está como muy enquistado en su forma de escribir, porque es algo que todo el tiempo nos perturba y no entendemos bien por qué, o entendemos recién al final por qué, o digamos, ahí hay algo muy perturbador en la forma que ella escribe, y no necesariamente se dice que es eso perturbador, no en todos sus textos se explica. Se podría pensar que ahí en Distancia Rescate, cuando la nena juega todo el tiempo con esa cosa de, habla con esa parsimonia como en plural, que está jugando con cierta idea del doble, porque está puesto como corrido. En los momentos de juego de la nena, hay como, yo lo leí como un antecedente de esta idea que después va a jugar con el cuerpo del chico, ¿no? Con esa mezcla de los dos. Y lo leí como un anticipo en esta cosa de la nena jugando en plural, por más que
no está referido a él, ¿no? Es una buena observación, sí, porque ahí todo el tiempo hay un contrapunto entre esos dos nenes, ¿no? Sí. O sea que sí, absolutamente, puede ser, sí. Y también en el hecho, bueno, en esas voces narrativas también hay una cosa muy siniestra en cómo se duplican o no, ¿no? Eso es algo que igual Sandra analiza en la clase. Ahí Delfina decía que no entendía bien el tema del retorno, de la cuestión del retorno. Tiene que ver con, justamente, lo del retorno tiene que ver con a ver, nuestros traumas infantiles, nuestros miedos, es aquello que nosotros de chicos no podíamos racionalizar o nos costaba racionalizar, ¿no? Y que supuestamente, digamos, según, ¿no?, el psicoanálisis, vos vas superando y vas racionalizando. Y eso en un momento te sorprende. Por eso es el retorno de aquello, ¿no? Pensar que, no sé, va a venir alguien y va a matar a todos, no sé, típicos miedos infantiles, alguien va a venir y va a matar a mi familia. Bueno, ese miedo que cuando sos chico vas y le decís a tu mamá o a tu papá, tengo miedo que pase esto, supuestamente en la adultez lo vas racionalizando y vas diciendo, bueno, voy a tomar medidas para que no pase esto, para lo que sea, ¿no? Cuando aparece lo siniestro, emerge ese miedo por X disparador, emerge ese miedo como sin barrera, sin que vos lo puedas racionalizar. Eso me parece que con eso se refiere, a eso se está refiriendo Freud con el tema del retorno, ¿no? Que vos no podés racionalizar eso que en un momento pensaste que era real, y que ahora, no sé, qué sé yo. ¿Puedo dar un ejemplo? Un ejemplo. En el caso de las fobias, por ejemplo, yo tenía una compañera que le tenía fobia a los gorriones, a los pajaritos. Entonces, es un elemento que de qué te vas a asustar de un gorrión, pero en realidad el miedo justamente a ese elemento que se llama contrafóbico hace que despierte un miedo que es de la infancia, que seguramente está tan reprimido que adquiere como otra forma. En eso se llama vuelta de lo reprimido. Lo que vuelve es el miedo, pero el elemento que aparece como lo temeroso es una cosa que sí es. Mirá si le vas a tener miedo a un pajarito. Claro. Entonces, claro. es un ejemplo tonto, pero digamos, es un síntoma. El síntoma es el miedo, pero es decir, la relación es que el pajarito no lo va a asustar. Es otro miedo que está tapado en el inconsciente. Eso. Perfecto, buenísimo. Sí, ahí él lo explica muy bien con el caso de El hombre de arena de Hoffman. Él dice, bueno, en realidad todo lo que aparece en relación con los ojos tiene que ver con un miedo anterior que es el miedo a la castración, porque lo que produce el hombre de arena, que es, ¿no?, mutilar los ojos, la mutilación de los ojos en realidad remite a el miedo a la castración. Ahí está el desplazamiento que está explicando Iliana. Y ese es el miedo ancestral, digamos, que vuelve y se cifra en otra cosa, desplazado. En ese caso sería Edipo, el que estás hablando. Es el miedo de Edipo el deseo de matar inconscientemente al padre del sexo opuesto, para no competir en tu amor, si es mujer hacia el padre, o si es hombre la madre. Claro. Es como que hay un deseo de ojalá te mueras, y como uno no lo puede tolerar, haber deseado determinada cosa, lo oculta y aparece exacerbado, claro, en otra cosa. Aparece desplazado. A nosotros lo que nos interesa, obviamente, digo, más allá de la cuestión psicoanalítica, lo que nos interesa es ver justamente cómo se genera este clima, ¿no?, de perturbación, ¿no? Cómo se construye el clima de perturbación en Schweblin, ¿no? Yo hago una pregunta. Perdón. No, que sería medio parecido a los puntos de presión fóbica de King que hablaba Sandra en el teórico anterior, creo que fue, que eran como esas cosas, como alegorías de temores mayores, digamos, como sociales o ancestrales. ¿Sería medio parecido? Digamos, son como dos conceptos diferentes, porque uno remite a la interioridad, más allá de que sea cultural, ¿no?, a lo que le pasa a una persona con sus propios miedos, y lo que entiendo es que los puntos de presión fóbica son más miedos sociales, tienen que ver con determinados sujetos. Pero sí, están conectados entre sí. Lo que pasa es que me parece que apuntan a cosas diferentes. Por ejemplo, cuando está la foto de los 7, en el caso de el de rescate, el cuento de rescate, distancia de rescate, cuando ve la foto con los 7 hijos varones,
quizás remite a esto de la leyenda del séptimo hijo varón que se convierte en, que es un mito social y cultural, determinadas culturas que se repiten en culturas, digamos, sobre todo latinoamericanas, no sé si en Europa se repiten las mismas, pero digamos, es algo como que hace al inconsciente colectivo. El lobizón, claro. El lobizón, el séptimo hijo, entonces cuando vos ya ves que tiene el cuadrito con 7 hijos varones, pensás Acá va en la a pasar bruja. algo, claro. Claro, ya inconscientemente remitís a esa leyenda que es social, no es algo personal, pero en ese sentido tiene que ver con ese otro mito, digamos. Bárbaro. Y Virginia quería comentar algo también, creo. Ay, justo creo que se coló. Sí, no, era acerca como de esto de lo familiar. Escuchaba una entrevista que le hacían a Schweblin a propósito de cómo aparecía el tema de la familia y los lazos familiares extrañados, o bueno, atravesados justamente por esta clave siniestra. Y ella comentaba que esa cosa tan natural de la estructura familiar a ella le llamaba mucho la atención. Le encontraba ahí cosas que, digamos, como que era un territorio quizás con muchos enigmas o con muchas cosas que no le parecían tan naturales. No me acuerdo porque, bueno, son sus palabras, no me acuerdo exactamente, pero como que en eso, justamente, de la estructura de la familia, los lazos filiales, como encontraba una cosa no natural como fuente de ficción, ¿no? Y de construcción, ¿no? Claro, Estaba sí. bueno como lo explicaba. Sí, sí, y ahí me parece que eso dialoga muy bien tanto con Distancia de Rescate como, bueno, quizás no tanto con La Furia de las Pestes, ahora vamos a ver, porque es más, ahí hay más una cuestión social, pero por ejemplo como un cuento como Pájaros en la Boca, que es una chica que se come pájaros, y está focalizado en el padre, que se encuentra con esta nena que come pájaros, y es el horror que le produce al padre su propia hija, ¿no? Ahí está, esa es como lo siniestro y familiar, ¿no? En las relaciones vinculares. Digo, ahí hay un buen contrapunto con Distancia de Rescate. Bueno, vamos entonces, volvemos a La Furia de las Pestes, al cuento. Bueno, La Furia de las Pestes es un cuento que está en Pájaros en la Boca, es como uno de los primeros libros de cuentos de Schweblin, y aparte circuló mucho, tuvo mucho éxito, y justamente es un libro en el que los cuentos están atravesados por esta idea de lo siniestro, ¿no? En una de las entrevistas, una entrevista que se publica en medio digital, una revista que se llama Vice, Schweblin, ¿no? Justamente comenta esta idea de lo fantástico, bueno, es algo que también aparece, lo comentó Sandra en el teórico, la idea del borramiento entre lo normal y lo anormal, ¿no? Que está justamente muy vinculada emparentada con la idea de lo siniestro. Justamente, ¿no? Esto familiar que de repente te es extraño. Y ¿no? Ella lo explica de este modo, en la cita que agrega acá, dice: una de las cosas que más me fascinan cuando escribo es lograr correr el velo entre lo normal y lo anormal, comprobar una y otra vez que lo que consideramos normal a veces no es más que un pacto social, un espacio cerrado y seguro un espacio cerrado y seguro que nos permite movernos sin vislumbrar nunca lo desconocido. Pero lo desconocido no es lo inventado ni lo imposible, ¿no? Entonces, justamente me parece que la presencia de lo siniestro tiene que ver con esta idea de correr el velo, ¿no? De desdibujar la diferencia o la distancia entre lo normal y lo anormal. Y va a aparecer muy vinculado con esta sensación de temor hacia algo que es familiar y conocido, ¿no? Y por lo general con una angustia, un temor que causa la adición o la sustracción de un elemento que convierte a eso que consideramos normal en algo extraño. Esa es la definición freudiana, por eso lo traía, ¿no? Aparece en un contexto que es absolutamente realista, una situación cotidiana muy familiar a nosotros, aparece un elemento o desaparece un elemento que hace que todo se enrarezca, que todo se vuelva justamente medio perturbador, ¿no? Por eso traigo lo de Freud, ¿no? Porque me parece que está ahí funcionando, dialogando bien. Y por otro lado,
esto siniestro, digamos, este clima que aparece y que atraviesa, por lo menos Pájaros en la Boca y Distancia de Rescate, también va a aparecer como una forma de representar las consecuencias del sistema, me parece a mí, ¿no? Las normas, las leyes, las expectativas, ¿no? Nuestras como personas que viven en determinada sociedad, ¿no? Y los roles que vamos internalizando en esa sociedad, ¿no? No solamente nos hace cuestionar las normas a través de lo siniestro, nosotros vemos que eso que nosotros, como decía Virginia recién, percibimos como algo muy normal, ¿no? En realidad es extraño, o esa es la huella que quiere marcar Schweblin, ¿no? Entonces, no solamente nos hace cuestionar las normas, las leyes, las expectativas de nuestra realidad, sino que nos hace cuestionar la construcción de una realidad que aceptamos ciegamente. Es decir, que lo siniestro funciona como un mecanismo, podríamos decir, de denuncia y de, si quieren, de construcción o de desestabilización de esa realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, vamos a La Furia de las Pestes. ¿A qué nos cuenta La Furia de las Pestes? Es un cuentito, digamos, un cuento muy breve, ¿no? En el que básicamente lo que sucede es esto, ¿no? Un funcionario estatal llega a un tranquilo pueblo de frontera donde nota que todos, hombres y mujeres, hombres y animales, hombres, mujeres y animales, ahí me traicionó la ideología, están sumidos en la más absoluta apatía. El peligro se presenta cuando advierte, ya demasiado tarde, que la modorra pueblerina es en realidad hambre, ¿no? Llega, parece que están todos como durmiendo la siesta, ¿no? Y en realidad están casi muertos de hambre, ¿no? Esa es la idea de lo que se está narrando. Los habitantes se han olvidado de lo que es comer, necesidad que se reactiva cuando el funcionario les muestra un puñado de azúcar en la mano, ¿no? Entonces la necesidad explota, desencadena la furia, y para saciarla vale absolutamente todo, ¿no? Incluso la violencia y la muerte. Menciono esto porque esto es el argumento, ¿no? También un poco para ir remitiendo a las cuestiones de cuando yo digo, bueno, desarrollan demasiado el argumento, ¿no? ¿Qué es análisis, qué es argumento? Esto, por ejemplo, sería el argumento del texto, ¿no? Del cuento. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa justamente ver cómo está construido ese texto, cómo está contado, para que nosotros nos quedemos con una sensación de perturbación como nos quedamos, o creo yo que nos quedamos cuando leemos este texto, ¿no? Y me parece que justamente la estrategia o el abordaje del modo en que está construido este texto va a pasar justamente por la construcción de este terror sutil, ¿no? Que decía, al que me refería al principio de la clase con esta cita de Malena Rey, ¿no? La idea de que Schweblin siempre cuenta contenida, ¿no? Siempre todo pasa por eso que se dice sin decir, ¿no? Que se sugiere y no se termina de decir, ¿no? Me parece que en este caso ese terror sutil va a pasar por la construcción de la quietud, ¿no? De contar la quietud, cómo se cuenta la quietud de ese pueblo, ¿no? Entonces, justamente nosotros podemos ir elemento por elemento para tratar de entender cómo se construye esa quietud. Esa quietud va a pasar, por supuesto, por el espacio. El punto principal de todo este cuento es que es un pueblo de provincia, un pueblo de frontera en la provincia, ¿no? Es un pueblo que está aislado, lejos de todo, olvidado, ¿no? Y esa soledad va a estar marcada desde el principio, desde el momento en que un auto se va, ¿no? Llega a Gismondi y un auto lo deja solo en este pueblo de frontera, que es un pueblo que se dice, ¿no? Se hunde en el valle, es decir que, de nuevo, desde desde la elección del verbo ya se está justamente remitiendo a algo que se está hundiendo, ¿no? En la nada, en la naturaleza, en el valle. Entonces, el cuento comienza con un auto que se va, y empiezan a aparecer una serie de elementos que van a ir construyendo esta quietud, ¿no? El primero es el mediodía, ¿no? Se dice que es de mediodía, que también es un punto un punto en común que tiene con los caminos internos. Esa idea que también llega el personaje a su pueblo, ese pueblo que no es su pueblo, al mediodía, ¿no? Hay algo del sol incandescente, ¿no? Que confunde, que
que por un lado desorienta y confunde a los personajes, y por otro lado ralentiza, ¿no? Quien trabaja esto muy clásicamente, o digamos, es recordado por justamente este trabajo con la idea del sol que confunde y ralentiza, es Camus, ¿no? En El extranjero. Todo lo que sucede en El extranjero tiene que ver con este personaje que está en la playa, ¿no? Asediado por este sol que quema y no deja pensar, ¿no? Por otro lado, ¿no? Aparecen los perros sueltos, que también es una típica imagen del abandono, muchos perros sueltos, ¿no? Digamos, el perro con dueño, con collar, o adentro de una casa, tiene que ver con, ¿no?, la mascota y la civilización, diciéndolo así como muy groseramente. Otro elemento que va construyendo todo este espacio tiene que ver, ¿no?, es el silencio, la idea de la ausencia, por eso, ¿no?, la sustracción, cómo todo el tiempo se contiene Schweblin de contar, ¿no? Va a haber solamente 2 intervenciones dos intervenciones del pueblo, ¿no? Que no son de Gismondi en todo el cuento. Una es la que dice hablar con voz seca, ¿no? La mujer de voz seca, ya está tan, justamente, ¿no?, tan muerta en vida que no puede ni siquiera, no hay agua ni siquiera, que no está hidratada la garganta para hablar, ¿no? Dice hablar, y la otra es la otra mujer que dice ¿qué quiere?, que es la que va a marcar el desenlace del cuento. 2 términos, nada más, ¿no? No hay diálogo. Y después, otra cosa que a mí me parece también de las mejores cosas que tiene el cuento desde el punto de vista de cómo contar, ¿no?, del uso del lenguaje, es todos los movimientos mínimos que digamos, así se cuenta, ¿no? Así se cuenta la inacción, con movimientos mínimos, ¿no? Entonces, un perro, cuando llega, ¿no?, el forastero, un perro alzó la cabeza para verlo sin llegar a levantarse. ¿No? Justamente cómo se cuenta la inacción, contando movimientos mínimos de quienes se resisten o no pueden moverse. Adentro, ¿no?, cuando entra a la casa, adentro un hombre viejo miraba al cielo a través de un agujero del techo de chapa, ¿no? También, alguien como que aparece detenido, como si estuviese mirando ese agujero desde siempre, no puede moverse de ahí, ¿no? Y de hecho es un movimiento mínimo, que es la sonrisa de este chico que ni siquiera se puede mover, ¿no?, que está recostado, lo que va a desencadenar lo que va a desencadenar la muerte trágica de Gismondi, ¿no? Porque el chico le sonríe, lo único que puede hacer es sonreír ese chico, y eso es lo que genera la empatía de Gismondi y hace que le empieza a agarrar desesperación, saca el azúcar y va a desencadenar el final. En todos estos movimientos, lo que hay sobre todo es lo que aparece sobre todo es el uso del pretérito imperfecto, ¿no? Saben, me imagino que lo deben haber visto en alguna de las materias, o no sé si habrá aparecido ya, pero seguramente va a aparecer. Hay un texto clásico de Lukács que se llama Narrar o Describir, que justamente marca esta distinción este matiz entre el uso del pretérito imperfecto, que en general es el tiempo verbal que se utiliza para narrar costumbres, ¿no?, escenas, etcétera, etcétera, y el uso del pretérito perfecto simple, o indefinido, ¿no?, que narra acciones. Entonces Lukács lo que dice, analiza la novela del siglo XIX, y lo que dice la novela realista, y dice, bueno, los momentos en los que se usa el pretérito imperfecto son grandes momentos de detenimiento, donde se describe, se plantean cuadros de situación, y los momentos en que se utiliza más el pretérito perfecto simple son momentos de acción, ¿no?, donde justamente la narración avanza. Justamente es interesante que lo que se propone narrar Schweblin es la quietud, ¿no? Va todo a aparecer como detenido, y la forma en parte de contar esta detención es eso, ¿no?, usar el tiempo verbal que remite a la descripción. Entonces,
En el cuento en realidad sucede poco y nada. Todo lo que sucede es, uno podría decir, bueno, es un hombre que muere porque saca un puñado de azúcar donde no tendría que sacarlo, ¿no? Es en algún punto, ¿no? Y eso está absolutamente buscado, es un efecto buscado, es deliberado. ¿Por qué? Porque la idea de contar la quietud, me parece a mí, de narrar el tiempo detenido, tiene que ver con justamente contar la vida de un pueblo muerto en vida, por eso esta idea de el pueblo perdido de frontera, ¿no? Bien, entonces... Yo tenía como una impresión. Sí, Virginia, sí. Sí, como que sí, está, obviamente que está esa cosa de lo famélico que se desata, ¿no? Y la escena del azúcar, pero antes, como que a mí, en mi primera como lectura, antes de llegar al momento del azúcar, claramente, cuando se va desencadenando la cosa, el ambiente y es la no respuesta, sí, esa especie de ralentización, pero como no les respondían, apenas movían la cara, a mí me daba la sensación de un estado muy extraño, como que fuera más allá del hambre, no eran famélicos porque no estaban, es decir, apenas era como que lo veían y no lo veían, él como si no ejercía, como si su presencia tuviera un registro distinto, ínfimo, como si no tuvieran la energía vital para encontrarse con otros, y entre ellos tampoco, es decir, las normas del intercambio, aún entre desconocidos, un forastero que llega, etcétera, él explica sus motivos, pero como si las claves no fueran las del hambre, ¿no? Como... Es que en realidad descubrimos que es el hambre, ¿no? Cuando él empieza a ver, ¿no? No se dice, digamos, no se cuenta desde ahí, a eso voy, no se cuenta desde la denuncia social en el sentido de que lo primero que él nota no es que son flacos los personajes. Claro, pero ¿no? yo no estaba leyendo hambre, veo como una cosa más extrañada en ese estado material y también energético y simbólico de esas quietudes, de esos seres lentos, casi sin vida. Es que me parece pregunto que por la cuestión del hambre. Pero el hambre de hecho, termina siendo el detonante. Me parece que lo que entiendo que vos estás observando es justamente el extrañamiento. Digo, por ahí pasa la indefinición genérica. ¿Quiénes son estos seres? ¿Están muertos o no están muertos? Porque las alacenas están vacías, hay gente que no come. Entonces, eso que me parece que vos estás notando es justamente el extrañamiento del cuento y el engaño, entre comillas, del cuento, que vos, hasta el final, que igual son 3 páginas, no sabes si estos tipos van a ser, no sé, zombies, o qué, digamos. Ahí creo que ese es el efecto justamente buscado, sin decir nada, sin decir en ningún momento, no hay ningún elemento sobrenatural, o si se quiere, lo sobrenatural del cuento es que no hay comida en ese pueblo. Eso es un elemento. Ni agua, como que también está algo de la no hidratación. No hay ni agua, no hay nada como que fluya, digamos. Claro, pero a la larga es como, para mí eso es lo interesante que tiene, eso es lo interesante del cuento en términos de cruce, que sin un gran despliegue de elementos sobrenaturales ni fantásticos, sin embargo hay un cruce, hay algo muy perturbador, ¿no? Y eso perturbador al mismo tiempo se usa para contar, se le da un motivo social, de alguna manera, al final. Esperen que ahora vamos, un minuto, termino y volvemos y terminamos de charlar. Entonces... No, pero sobre el acostumbramiento quería hablar. Porque cuando llega al pueblo, él dice que va a llevar comida porque él lo que va a hacer es como un censo. Sí. Entonces, como que me dio la sensación esta también, ¿no? Que están acostumbrados, me imaginaba una zona norteña, alguien del Estado, que va a llevarle comida para sacar algo de ellos, que es datos que necesitan para otro tema. Entonces, como que en estos lugares tan abandonados hay también un acostumbramiento al uso, porque lo miran y después miran a otro lado, como también es esto otra vez la misma historia, ¿no? Que se repite. Sí. Pero eso lo vive como desde lo social, ¿no? Que en ese acostumbramiento, más allá de la situación de hambre y todo, que llegan con algo cuando quieren algo a cambio, ¿no? Como que vienen los espejitos de colores, me acordaba. Claro, lo que pasa es que
Bueno, en realidad, como en todo caso la capacidad del cuento es que evoca todo eso y resuelve de un modo, pero lo evoca, digamos. Esa asociación que vos hacés me parece que está bien hecha, en el sentido de que él es un burócrata. Ahora vamos a ver la importancia de que él sea un representante del Estado. Un minuto, ahora lo retomamos, Ileana. Acá, Maximiliano, en relación con lo de Pedro Páramo, sí, me parece que también, que hay algo, hay un intertexto interesante que se puede plantear, la idea de eso, del pueblo en tiempo detenido, me parece una buena asociación. Y espérate que en la segunda parte... Lo del cuento de Lamberti. Ahora vamos al cuento de Lamberti, a hacer un contrapunto. ¿Por qué defino sobre ese? No, ojo, igual... yo me refería en relación con los caminos internos de Lamberti, en realidad ahí hay un uso de Feiling, en el sentido de que Feiling dice, ¿no? Acá estamos haciendo como la cadena estamos usando un crítico para pensar algo, ¿no? Entonces, Feiling habla de un terror cinematográfico cuando se refiere a el uso, digamos, lo que dice Feiling es, la última etapa del horror, de la literatura, en la literatura tiene que ver con un imaginario que es sobre todo cinematográfico, y que lo vemos en el modo en que se narran las escenas, sobre todo de violencia y las escenas sexuales. Yo lo asocié con Feiling, o sea, en ese sentido, porque me parece que ese giro final en Lamberti de lo extraterrestre tiene, antes que una biblioteca, una cinemateca, digamos, tiene como archivo en el imaginario el cine, en ese sentido lo digo, pero obviamente que es otro terror también, digo, una cosa no quita la otra. Ok, bárbaro. Bien, bueno, termino con Schweblin y vuelvo y ahí seguimos charlando. Entonces, decíamos, ¿no? Lo importante es contar, o se cuenta el tiempo detenido, es un efecto deliberado que se busca para contar justamente retratar ese pueblo muerto en vida. Entonces, se trata entonces de narrar ese horror, ¿no? Que es la muerte de un pueblo, cómo los pueblos mueren, ¿no? El hambre, la pobreza, sin ningún recurso fantástico ni paranormal evidente. No quiere decir que esto decía, bueno, el hecho de que no haya ni agua ni comida no sea un elemento en el fondo sobrenatural, ¿no? Y sigan vivos, ¿no? Aunque en realidad lo importante es esto, es el clima, cómo todo se va volviendo extraño y perturbador, ¿no? Y me parece que justamente es ahí donde Schweblin está utilizando un modo de contar, digamos, una decisión de contar la quietud, ¿no? Para politizar un espacio, ¿no? Y justamente lo siniestro, me parece, ¿no? Hay un espacio que se cuenta de determinada manera. Me parece que, si pensamos en la idea de lo siniestro, ¿no? De Freud, ¿no? Lo siniestro va a aparecer de la mano de Gismondi, ¿no? Del forastero, y de todo lo que está vinculado con el bienestar, si uno rastrea el texto. Entonces, por ejemplo, las bolsas de comida, que es aquello que supuestamente viene a aportar, como decía Ileana, el Estado a cambio de censarlos para traer confort, ¿no? Reconfortar a la población, no solo son las que al principio lastiman las manos del protagonista, sino que son justamente el detonante del horror, de la muerte de Gismondi. El hecho de que él haya llevado comida a un lugar que hace años sobrevive sin comida, de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por otro lado, otro rasgo que a mí me parece que tiene que ver con esta idea como del bienestar que se transforma en siniestro, es la mención de la limpieza de los pies del chico, no sé si lo notaron, que es uno de los momentos que para mí también, de nuevo, son más siniestros, porque dice, ¿no? Está describiendo al chico, que es como una escena clave, porque eso es lo que genera el cambio en Gismondi, ¿no? Dice, sus pies colgaban del catre descalzos pero limpios, como si nunca hubiesen tocado el suelo. Entonces, esa limpieza, en realidad, que en general es sinónimo de, ¿no? Pulcritud, no sé, bienestar, en realidad es absolutamente siniestra, porque es un niño que ha sido tan alimentado, desnutrido, lo que sea, que nunca pudo moverse, nunca tocó el piso, ¿no? Y por otro lado, justamente, es otro, me parece que está conectado con ese momento, es la empatía.
lo que le pasa a Gismondi es que cuando el chico le sonríe, ese movimiento mínimo, de nuevo, que en general es un signo de afabilidad, ¿no? Y de algo tranquilizador, al revés, esa empatía, ese sentimiento positivo se vuelve justamente en el detonante de la suerte de Gismondi, ¿no? Es lo que quiebra su insensibilidad burocrática y es lo que hace que él saque el puñado de azúcar, que es finalmente lo que va a despertar la furia precisamente de la población, ver el azúcar. Y es por lo que lo mira, de hecho es lo que lleva a hablar a la mujer, que le dice, ¿no? ¿Qué quiere? Y es lo que, ella es la primera que lo mira con furia, como diciendo, ¿por qué trajo eso aquí, no? En este sentido, me parece que el hecho de que Gismondi sea un funcionario estatal es clave para politizar el texto. Justamente ahí decíamos, ¿no? El tema del hambre o no el hambre. En realidad, ya desde el punto de vista de que Gismondi es un funcionario, digamos que es un funcionario el que llega a ese pueblo, estamos en un terreno de la biopolítica, ¿no? Estamos en un terreno en el que lo que se está narrando tiene que ver con la relación del poder con la sociedad, ¿no? Con la población. Y me parecía que en este sentido se podía pensar justamente cómo trabaja lo siniestro y el terror en La furia de las pestes Schweblin, en contrapunto con, por un lado, los caminos internos, y por otro lado, con Cadáver exquisito, ¿no? Que quedó allá al principio de la cursada, pero que también tiene que ver con estos temas. Por supuesto con Distancia de Rescate, pero digo, como Distancia de Rescate lo van a ver con Sandra, no me meto en este momento con eso. Ponete auriculares. Entonces, desde el punto de vista del contrapunto con Lamberti, me parece que lo que va a aparecer acá es otra versión del terror rural, ¿no? Para empezar, ¿no? Por una cuestión de lo agreste y lo desértico, ¿no? Que son como dos espacios rurales diferentes. Los dos están en zonas serranas, pero son absolutamente diferentes en cómo se configura esa espacialidad, ¿no? Y lo que quiere decir. Y justamente lo agreste en Lamberti está muy asociado con la idea de lo que late en los caminos internos, ¿no? Aquello que está vivo y no debería estarlo. Y en este caso sería el contrario, ¿no? Esto desértico, este espacio desértico está dando cuenta de lo que está muerto en vida, ¿no? Lo que está muerto y debería estar vivo, todo un pueblo, ¿no? Por otro lado, también hay una cuestión central, en contrapunto con Lamberti, que tiene que ver con la razón, digamos, la razón que está detrás de aquello que es siniestro, ¿no? Si lo que esconde lo siniestro en el cuento de Lamberti tiene que ver con el trauma infantil, ¿no? Esos padres que mueren tempranamente y que justamente se cifra en el pueblo de la infancia. En el caso de La furia de las pestes, lo siniestro tiene que ver con la inacción estatal, digamos, con la muerte de este pueblo, ¿no? La imposibilidad de salvar a este pueblo. Entonces, lo siniestro tiene una dimensión social, en este caso, me parece. La foto me mata. Y por otro lado, justamente con esta cuestión de la dimensión social, me parece que también ahí hay un contrapunto fuerte con Cadáver exquisito, decía, en la conversión del bios al zoe, ¿no? ¿Qué vidas? Las vidas justamente que no son protegidas por el Estado, que no son protegidas por el poder, ¿no? Justamente el hecho de que Gismondi sea un funcionario estatal, ¿no? Lo reescribe el cuento en este ámbito, me parece a mí, o en este debate. Y justamente, ¿no? Me parece que lo que va a estar diciendo el cuento es, ¿no? A diferencia de Cadáver exquisito, la conversión del bios en zoe pasa por la ausencia o la ineficacia del Estado. En Cadáver exquisito, el Estado interviene para justamente interviene para facilitar esa conversión de bios en zoe, ¿no? Interviene el mercado de reses, de cabezas humanas. En cambio acá lo que hay es ineficacia, ese Estado que no llega o llega tarde, ¿no? Y que me parece que sin duda se vincula con lo que plantea también Distancia de Rescate, ¿no? En relación con este espacio natural absolutamente ya conquistado de alguna manera por
por el glifosato y, digamos, por la explotación de la pampa en términos económicos y el envenenamiento de las personas en pos de la explotación económica, ¿no? Perdón, pero en el rescate también está la falta de los médicos, porque tardan También. horas en llegar y tienen que acudir a la curandera, o como la Totalmente. quieran llamar, pero también es la ausencia del Estado, Sí, en los dos totalmente. casos. Sí. Sí, me Claro, y parece que aparte, perdón, pero el Estado es completamente cómplice en las políticas que para la producción, para las semillas, para la transformación, para los contratos con no sé, como es Bayer, Monsanto, o sea, digamos, ahí está la complicidad del Estado o de lo hegemónico, saber médico y actividad médica y transformación con ese saber en pos de la mejoría, y la otra que es la determinación de la no soberanía alimentaria, ¿no? Por políticas del Estado. Y O sea, otro tema que tiene que ver con lo que vos decís es que las plantaciones alrededor de las quintas son de soja, no es alimento, o sea, son transgénicos, que justamente tiene que ver mucho con los agrotóxicos. Entonces, se contrapone esto de la alimentación, justamente, se cultiva un elemento que es para combustible o para los animales, pero no para los humanos. Mientras que alrededor, porque cuando va llegando al pueblo, las casas son cada vez más pobres, decía en la distancia en distancia de rescate. Y acá volvemos a la pobreza, ¿no? Lo que se acerca más a la ciudad, pero digamos en el campo, lo acerca también más a la pobreza, a la falta de recursos, como en uno es el médico, acá es el alimento. está bien. Igual, por las dudas, Marco, y eso igual lo trabaja mucho Sandra en el teórico, o sea que por eso tampoco lo quiero desarrollar mucho, pero me parece que sí hay una diferencia entre, esto que decía Virginia, entre eso que se denuncia de la acción estatal en el caso de distancia de rescate y en cadáver exquisito. Porque en el cadáver exquisito ahí hay directamente como una maquinaria puesta al servicio de criar cabezas humanas para el consumo de la población, de una parte de la población, ¿no? Proteger determinadas vidas en desmedro de otras. En cambio, me parece que en distancia de rescate lo que aparece más es la desidia, la imposibilidad y no me sale la palabra, la complicidad del Estado en esas prácticas de explotación, ¿no? Me parece, ¿no? Digo, no aparece como una figura del funcionario que diga que diga más explícitamente que el Estado está detrás de eso, a eso voy, ¿no? Como en figuras, en contrapuntos de la figura del Estado en estas dos novelas, ¿no? Pero bueno, hasta acá, Schweblin, ¿alguna duda respecto o comentario del cuento, de lo que leyeron? Sí, yo tengo una pregunta. A mí me sorprendió mucho el cuento que sea todo un solo párrafo, o sea, que estaba como todo unido, y quería saber cuál sería la intención o el efecto que capaz quiso obtener ella. No sé si tiene que ver con la desaceleración o como el suspenso que quiere hacer. Buena observación, sí. O sea, es contar el tiempo detenido, ¿no? La inacción, cómo contás la inacción. Eso es parte de, ¿no? Porque todo lo que implique introducir diálogos, cortar el texto, le da supuestamente más ritmo a la narración. Entonces sí. Ok. Es como plantear un cuadro, como algo que no se mueve, ¿no? Sí, porque era todo un choclo de texto, y yo pensé que primero estaba mal como traspasado al PDF, pero después pensé que podía ser adrede, porque sí, o sea, era como mucha tensión. No, pero igual, perdón, pero párrafos como estrictamente son pocos. Yo tengo el libro y no sé, no lo leí del PDF, lo leí del libro, digamos, que lo tenía. Creo que hay 3 grandes párrafos, ¿no? Son 3, hay como, creo. claro, son las rayas, los 3 diálogos que mencionaba yo. Lo que corta. Claro, porque hay esas sangrías después de los diálogos y que sería, ¿no? Como... ¿Cortás el PDF, Juan? Sí, está como todo en un mismo párrafo. O sea, se ve así, en el libro se ve así. O sea, este es un primer párrafo.
Y acá no sé cómo se dirán y ahí aparece el diálogo, que es lo que interrumpe mínimamente. En el Pero PDF hay como se ve todo, grandes sí. párrafos. Es verdad que no es un solo párrafo, pero hay como grandes. Claro, es parecido. Sí, me parece que tiene que ver con eso, con contar, que de cualquier manera, también para mencionarlo, que no, creo que no lo dije, también tiene que ver con el golpe de efecto del final, ¿no? Que eso es muy parecido a Lamberti, con, ¿no?, contar la inacción y después en 2 minutos, al final, resolver, ¿no?, algo, un final recontra violento y de abrupto. Esa es también como una forma de, una decisión de ella para justamente provocar el golpe de efecto, que en ese sentido es bastante parecido a Lamberti, a Los Caminos Internos, que también elige ese final, ¿no? Como contar al final, resolver algo que te deja ahí medio, el famoso final por knockout, ¿no? Que es una forma, no es la única forma que tiene el cuento. No sé, Salinger cuenta todos los finales de Salinger, no, más o menos, no todos, pero un montón de, digo, para pensar un típico final abierto es Salinger, que ahora se está escribiendo mucho a los Salinger, y bueno, y nada, el final abierto sin resolución. Eso es algo que se está haciendo mucho ahora. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? ¿Duda? ¿Consulta? Bueno, vamos entonces a... ¿Con quién quieren empezar? ¿Con el parcial? Para calmar las ansias. Empezamos con el parcial y en todo caso después vemos un poco el tema de los comentarios y de los trabajos. Bueno, no tengo mucho para decir del parcial porque recién se van a publicar las consignas hoy a la noche, pero bueno, un poco teniendo en cuenta lo que nos habían planteado ustedes y también porque vimos como que, sobre todo, que es muy incierto cuándo se van a hacer las clases presenciales, decidimos tomar un parcial domiciliario en lugar del parcial presencial. Un poco eso, respondiendo también a lo que se había discutido acá y lo que se había discutido también por mail. El parcial domiciliario va a tener 2 consignas, va a tener un planteo parecido a lo que estuvimos trabajando en las pautas de escritura, o sea que no creo que les tenga que, digamos, no creo que haya ninguna dificultad desde el punto de vista de las consignas, pero bueno, de cualquier manera, la semana que viene va a haber un teórico de Pablo, así que ahí también se pueden, digo, mi recomendación es, si pueden avanzar un poco esta semana, por lo menos empezar a pensar qué quieren trabajar, la fecha de entrega es el 13 de julio, está bueno para mí, cosa de que el jueves que viene, si tienen alguna duda puntual, la pueden consultar con Pablo, yo también me voy a sumar, así que eso por un lado. Va a haber una consigna de teóricos, en realidad son 2 consignas de teóricos que tienen que elegir una de 2, y una de prácticos. Cualquier duda que surja alrededor de la consigna, también nos pueden escribir a través del campus, o me pueden escribir por mail. Y también hay una extensión, fíjense, obviamente, fíjense bien en la consigna, o sea, se les va a pedir en general que elija, digamos, que trabajen una serie de textos, entonces es importante trabajar con todos esos textos que plantea la consigna, que lo hagan en una extensión determinada, entonces respeten la extensión que se les pide, ¿no? Y eso, digamos, traten de dar cuenta de aquello que se les está pidiendo en la consigna. ¿Qué más? No sé, ¿qué dudas tienen en relación con el parcial? Porque de lo que a mí se me ocurre hasta el momento... No, de lo que dijiste recién, o sea, en práctico nos van a dar ustedes los textos para trabajar. Ahí no va a haber ningún tipo de elección. Recién decías que en la consigna teórica vamos a poder elegir con qué texto trabajar. En la consigna teórica tienen 2 consignas, tienen que elegir una. Cada consigna tiene una serie de textos. Sí, claro. Pero digo, no eligen ustedes los textos, sino que eligen la consigna. Eso digo. No, está claro. Pero en el práctico directamente ni elegimos. Trabajamos con una serie de textos que en general son los que no estuvimos trabajando, digamos, un poco eso. Tiene que ver con eso. Por eso también no hay consigna para elegir, porque tiene que ver con que lo único que no fue avalado en prácticos es la unidad 5. Perfecto. Claro, porque en prácticos tuvimos las 3 consignas. Claro.
como mini parciales, digamos, como... Exacto. La idea de las pautas era como ir aproximándonos a la consigna que van a tener ustedes ahora en el parcial. O sea, son consignas muy parecidas a lo que ustedes ya trabajaron en ese sentido. Quizás es un poco más amplia o les pide algo más específico, pero no es nada que no hayamos hecho en las clases y en las clases teóricas tampoco. La idea es esa, fue armar consignas que evaluaran lo que ustedes todavía no trabajaron en las pautas de escritura. Y después creo que se va a subir a tareas, pero bueno, eso Pablo lo va a explicar bien, en todo caso si surgen dudas en relación con la entrega, la semana que viene lo van a ver seguro con él. ¿Está bien? ¿Y la entrega va a ser, también lo avisará Pablo, la entrega va a ser a un mail de la cátedra o vía Moodle? Creo que es vía Moodle en la parte de un espacio de tareas. Ok, te referías a, no sabía que te referías con el espacio de tareas. Sí, no, es como el espacio ese. Y después, bueno, una cosa sí es importante que lo tengan en cuenta, que no va a haber devolución por el momento, porque eso no, si la facultad es un requerimiento de la facultad que lo hagamos en el espacio presencial. Así que bueno, lo que pudimos hacer es por lo menos adelantar la evaluación para que ustedes no se tuviesen que sentar en 3 meses, 6 meses a recordar lo que habían visto hasta acá. Perdón, no entendí eso último. O sea que, porque en otras materias creo que lo que hacen es darte una especie de evolución y después saber, o sea, sabes si estás aprobado, digamos, y en la instancia presencial o dices una defensa oral o entregas algo corregido. En principio, de cualquier manera, digo, no quiero meter la pata, por las dudas, porque como ya no depende solo de mí. Por eso mi idea, como yo sabía que no podía haber, supuestamente digo, acá estamos como en un gris que todos estamos tratando de entender cómo hacer esto, pero en las devoluciones en teoría no se puede calificar, entonces por eso... No, sí nota, eso sí, eso es común, por lo menos en las materias que yo estoy, parte no hay nota. de, digamos, la devolución va a ser en la parte presencial. Por eso yo quería sí o sí corregirles individualmente el trabajo anterior, porque la idea de corregir, ¿no?, de los comentarios y de corregir uno por uno tiene que ver con darles a ustedes como una especie de pantallazo de diagnóstico de cómo estamos, digamos, cómo es la corrección, cómo los vamos a corregir ahora en el parcial, tiene que ver con eso. Entonces, es como para darles como una especie de diagnóstico de dónde están parados, en ese sentido, como, bueno, fíjate esto, para corregir justamente para el parcial. Por eso es muy detallada la corrección de los trabajos prácticos. No sé si va a ser igual de detallada en el parcial, pero a mí sí me interesaba mucho que en esta instancia ustedes tuviesen una corrección detallada justamente para hacer el parcial. Sí, y por eso, no sé si hablo por todos, no puedo hablar por todos, pero por lo que se estuvo hablando en el grupo de WhatsApp, te lo agradecemos un montón, realmente. Porque es algo que no lo tenías por qué hacer y a nosotros nos ayuda un montón. Así que muchísimas gracias. Me alegro que sirva. Nada, yo creo que estaban muy bien en general los trabajos. Obviamente que hay cosas para corregir. Esperen que tengo una persona, ahí está. Obviamente que en todos los casos hay cosas para corregir, hay trabajos que hay más para corregir, menos, pero me parece que lo central, así como en términos generales, es, esperen que me lo había apuntado, porque yo ya a esta altura no puedo pensar, entonces me lo punteo. A ver, me parece que las dos cuestiones centrales, tiene que ver con, por un lado, trabajar con el corpus, ¿no? La cuestión del análisis específico sobre el corpus, poder elegir una escena, poder elegir una cita, ¿no?, que nos parece representativa de eso que queremos decir sobre el texto, ¿no? Y poder diferenciar eso de lo que es desarrollar el argumento, por ejemplo, del texto que estamos trabajando. Yo recorté, espero que, no pedí autorización, pero espero que los chicos me autoricen en este momento, en este mismo momento, recorté, nada, una de Federico Frías, un momento que a mí me parece que está muy bien seleccionado. Esperen, qué tonta, lo abrí y no lo compartí. Un
momento que me parece que está muy bien seleccionado, como una escena de que él eligió de Eroteida, que me parece que está muy bien trabajada, y también la cuestión de la hipótesis de Santiago Martínez, que me parece que también está muy bien, como el planteo de un primer párrafo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero que me parece que es muy claro para mostrarles, compartirlo con ustedes, porque me parece que está bueno que tengan como un buen, ¿no? Como un ejemplo de algo que para mí está bueno, por lo menos. Entonces, respecto de cuando decimos no, porque va a aparecer en el parcial también, en la consigna, la selección y el análisis de las escenas, ¿no? A mí me parecía que Federico estaba muy bien, porque él justamente lo que hace es analizar una escena, ¿no? Elegir una escena que a él le parece representativa, ¿no? Entonces se los leo. Dice, hay un único, se ve, ¿no? Sí, imagino que sí. Hay un único momento en Eroteida que podríamos interpretar como él está hablando de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Perdón por ser médico y en Eroteida. Entonces dice, hay un único momento en Eroteida que podríamos interpretar como un acercamiento erótico frustrado, y es cuando él la ve a ella leyendo y se le acerca por detrás, muy cerca del cuello, y Eroteida se da vuelta. Cuando parece que podría ocurrir un beso o algún tipo de contacto íntimo, es cuando sobreviene el horror. Y él la empieza a ver como un monstruo, como si la sola posibilidad de que esa mujer, que la admira como una diosa y a la que solo quiere pintar, fuese portadora de apetito sexual, y ahí hay algo que no entiendo bien, la convirtiera en algo monstruoso. Y esta monstruosidad de la mujer sexual va a tener su correlato luego, cuando ya asesinada regrese como espectro para atormentarlo. Esa escena tiene una fuerte carga de tensión sexual. Ella se acerca sigilosamente en la noche a la cama de él, magnífica, y bañada por la luz de la luna, y lo que él ve cuando la tiene cerca son las marcas de sus manos en su cuerpo. El horror es la prueba del contacto. La tortura es que ella cada noche se le presenta como una mujer con apetito sexual, ¿no? Entonces, digo, acá me parece que hay dos escenas muy bien elegidas para demostrar aquello que él quiere contar, que tiene que ver con cómo lo sexual funciona de manera disruptiva en este personaje, ¿no? Entonces, ahí lo que él repone, está reponiendo una escena y analizándola, ¿se entiende? O sea, ¿por qué lo traje? ¿Dónde está? ¿No? No solo cuenta el argumento, sino que lo cuenta para dar cuenta de lo que él quiere decir, ¿no? Entonces, repone la escena para subrayar la tensión sexual, que es lo que él quiere leer. ¿Se entiende? Entonces, ahí me parece que hay un buen uso del corpus y del trabajo con la escena, ¿no? Hay una escena elegida en un sentido, en este sentido, ¿no? También se puede citar, digo, no necesariamente lo tienen que reponer, sino que pueden directamente citar textualmente el corpus. Lo que sí me parece importante en relación con las citas, en esta instancia, como justamente no vamos a trabajar sobre el ensayo y no hay mucho tiempo, no vamos a trabajar sobre cuestiones de forma, ¿no? Cómo se cita, el sistema de citación, cosas que se trabajan mucho, digamos, en general cuando escribimos ensayos. Pero lo que sí me interesa, porque tiene que ver con el desarrollo lógico argumentativo de los trabajos, y muchas veces lo puse en muchos comentarios, es que, más allá de cómo citen, digamos, si ponen entre paréntesis Ludmer, si lo citan en nota al pie o lo que sea, lo que sí es fundamental es que la cita esté enmarcada sintácticamente. Es decir, que si ustedes van a agregar el texto de otra persona, lo entrecomillen, por supuesto, y pongan, por ejemplo, 2 puntos, o si van a usar los paréntesis, que también se usaron bastante, porque es algo muy del género ensayístico, se fijen bien en la continuidad sintáctica por fuera del paréntesis y por dentro del paréntesis, ¿no? Ustedes lo que tienen que pensar es que ese texto se lee de un tirón, entonces tiene que tener sentido tanto lo que se cita con lo que ustedes están diciendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque muchas veces pasa eso, está bien citado, pero faltaban 2 puntos, faltaba una coma, faltaba entre rayas. Hay veces que la cita funciona como una aclaración de lo que ustedes están diciendo antes. Entonces, bueno, eso puede ir entre rayas, pero lo tienen que poner, digo, para que no tenga que hacer yo el esfuerzo de decir, ¿cómo está funcionando esta cita? ¿Está bien? Bien.
Estoy pensando, bueno, otra de las cuestiones que van a aparecer probablemente en la consigna, y que aparte había surgido como consulta acá en el espacio de la clase, es la cuestión de la hipótesis, ¿no? ¿Qué es una buena hipótesis? Lo que nos persigue, lo siniestro que nos persigue cuando hacemos el parcial, la hipótesis. Bueno, armar una hipótesis, digo, lo primero que quiero decir es, en la consigna lo que va a aparecer es que se sugiere armar una hipótesis, no es algo obligatorio, no es que si no, ustedes no formulan una hipótesis, están desaprobados. Pero obviamente siempre formular una hipótesis los ayuda a ustedes a organizar su argumentación, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, descubrir qué es lo que querés decir sobre ese texto, eso es la hipótesis, ¿no? Y eso es lo que te ayuda a vos a organizarte voy a decir esto, y voy a usar estos dos argumentos para decir esto, por ejemplo. Entonces, ayuda a organizarte, básicamente. Y también recorté la hipótesis de Santiago porque a mí me parecía muy buena y aparte me parece que está planteada de un modo muy claro desde el principio, ¿no? Que de nuevo, la hipótesis no tiene por qué estar al principio, a veces está al final. Hay veces que no está ni siquiera claramente enunciada esa hipótesis. Mi recomendación para esta instancia de evaluación es que traten de hacerla lo más visible posible. En algunos trabajos, de hecho, yo lo puse como, bueno, estaría bueno que tuviesen un momento más propositivo, de decir, bueno, yo pienso esto, ¿no? Como un momento de síntesis. Pero eso es una cuestión les diría, de estilo. A mí me parece que en esta instancia viene bien porque organiza, pero digo, ya estamos entrando como en el terreno de lo que, digamos, de la opinión, ¿no? Pero sí me parece importante eso, mostrarles lo que yo considero que es una buena hipótesis, ¿no? Esperen que ahora ya me fui, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto de Santiago, no? Para empezar, ¿no? Esperen. El texto, el título del trabajo, de la pauta de escritura, era La maldición de tener un padre. Ahí ya está la hipótesis de lectura, ¿no? Hay un título que da cuenta de una hipótesis, ¿no? Voy a trabajar sobre la idea de la paternidad. Y aparte, esa paternidad es negativa, digamos, es una maldición, ¿no? O sea que atrás de una buena hipótesis siempre, bueno, no siempre, pero también es muy común que haya un buen título, eso voy. Que para el parcial domiciliario no tienen por qué ponerlo, digo, acá, y en las pautas yo tampoco se los pedía, pero a veces aparecía y por eso lo remarco. Entonces, el primer párrafo dice lo siguiente. En su ensayo Las promesas de los monstruos, Donna Haraway declara, recordemos que recordemos que la palabra monstruo tiene la misma raíz que demostrar. Los monstruos significan. Los monstruos son un dispositivo de condensación de sentidos, un catalizador narrativo que permite abordar complejos entramados sociales mediante una dimensión simbólica. En el caso de Rota, y perdón por ser médico, un mismo monstruo constituye la mirada de los personajes sobre el mundo y por consiguiente su construcción del arquetipo femenino, el padre. Entonces, a mí me parece que esta hipótesis es muy buena. ¿Por qué? Porque es muy clara, ¿no? Por un lado, ¿no? Voy a trabajar los arquetipos, digamos, voy a trabajar los personajes femeninos en estos dos textos desde un recorte específico que tiene que ver con la impronta de los padres en quienes construyen a estas mujeres o quienes responden a estos arquetipos, ¿no? Y por otro lado, me parecía que también estaba muy bien dosificado o utilizado una bibliografía crítica. Digamos, primero, ¿no? Aparece la bibliografía crítica, ¿no? La referencia crítica que es Donna Haraway, después se explica, ¿no? Se amplía un poco, porque muchas veces lo que aparece es la cita de referencia, pero no se explica qué quiero decir con eso que yo estoy citando. Entonces, está bueno que ustedes amplíen un poco qué quieren decir con esa cita, ¿no? Y después aparece como la aplicación, entre comillas, en los textos, en el corpus a analizar. Yo estoy pensando que el monstruo significa esto, y que en este sentido lo voy a usar para pensar a esta figura. ¿Se entiende por qué me parece que está buena cómo está organizada la hipótesis? Digamos, como una forma organizada de pensar un trabajo, un punto de partida. Entonces ya tenés como resuelto mucho, porque es como, bueno, yo pienso este concepto en función de esta persona que dice esto, y que lo voy a pensar así en el texto. Es como que en un párrafo resolviste un montón de problemas.
desde el punto de vista de la escritura, a eso voy, ¿no? Perdón, Santiago y Federico, que no les pedí permiso previo, pero digo, porque me parece que son buenos, y aparte estaban publicados, por eso dije, bueno, no creo que les agarre fobia porque estaban en el foro, pero... y en este sentido también los invito y las invito a que lean a sus compañeros y compañeras, están en el foro los trabajos, entonces a veces también está bueno leerse, ¿no? Y ver, che, a mí, ay, me gusta esto que hizo Mengana, Sutana, ¿no? De hecho, yo la primera vez no lo había pensado antes de empezar con los ejercicios de escritura, pero la primera pauta de escritura, cuando empecé a ver que estaban todos, ¿no? Yo decía, pero estos se van a recopiar, porque es como, nada, lo ves así, es una tentación demasiado grande. Y no, para mi sorpresa no fue tan así, no fue así, de hecho. Pero bueno, ahora los invito a hacer lo contrario, léanse, cópiense un poco. No, digo, me parece que está bueno leerse. En ese sentido lo digo. ¿Qué más? Entonces, la hipótesis, la cuestión de la hipótesis, la cuestión del buen uso de la bibliografía, la cuestión de desarrollar demasiado el argumento o no, y después otra cosa que aparece, dos cuestiones más, así como generales. Hay veces que aparecen ideas demasiado generales. Entonces piensen que son trabajos muy cortitos, son muy cortitos. Yo, digamos, a mí también me pasa, a todo el mundo le pasa, porque vos te copás mucho con una idea, no sé, voy a trabajar la biopolítica porque te recopaste, pero hay que trabajarla en 1000 palabras. Entonces, lo que tienen que tratar de pensar todo el tiempo es qué me está pidiendo la consigna y cómo la pienso en el texto que tengo que trabajar. Y a partir de ahí voy al recurso, o sea, voy, por ejemplo, al contexto histórico, o voy a el concepto crítico que quiero trabajar, ¿no? O sea, pero el camino es primero siempre el texto, o sea, ¿qué quiero decir de ese texto? ¿No? Obviamente que está buenísimo las lecturas políticas, las lecturas, no sé, que cruzan con el contexto, pero piénsenlo siempre eso, en términos de los textos. Y también lo marco porque digo, dentro de toda estas 2 últimas unidades, obviamente están muy atravesadas por la política, por diferentes aspectos de la política, y lo que uno muchas veces le termina pasando es que se va mucho para el lado de la política. Entonces, y pierde la dimensión del análisis de los textos. Entonces, piensen siempre en esos términos, ¿no? Bueno, este concepto político o esta idea política, lo que sea, ideario, paradigma, lo que quieran, me sirve para pensar esto en este texto. O sea, lo que siempre voy a analizar es el corpus, ¿no? Y lo mismo muchas veces en relación con la generalización, con los imaginarios a los cuales nos remiten las cosas que leemos. Porque también es algo recontratentador, yo lo entiendo, muchas veces digamos, está bien hecha la asociación o se enmarca dentro de, pero lo que nos tenemos que preguntar con esa referencia es cuánto le suma a lo específico que yo quiero decir sobre eso. Porque en realidad apareció mucho, por ejemplo, en relación con la brujería, la idea de la bruja, o esas imágenes, ¿no? Los arquetipos sociales, la femme fatale. Entonces sí, lo podemos encontrar en toda la historia. Entonces, cuando vamos a traer un ejemplo de afuera, que no funciona, digamos, que funciona por afuera del texto, lo que tenemos que pensar es qué le aporta qué le aporta ese ejemplo a lo que yo quiero leer en mi corpus. Porque si no es un ejemplo más, que hay un montón. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Recién cuando estábamos viendo, ponerle con todo el tema de Schweblin y viendo el artículo de Freud, que el artículo de Freud me parece que no está subido como bibliografía, pero ponele, ¿se podría llegar a usar para el parcial como bibliografía de afuera? Sí, yo creo, sí, porque es algo, está en internet, si quieren yo lo subo, no tengo problema, es algo que circula bastante. Sí, yo creo que, esperen que ahora voy al chat, perdón que... Ahí lo pasaron por el chat, el artículo de Freud. Perfecto, buenísimo. Ya lo entendí en el trabajo que se mostró, gracias. Ok, perfecto. Y esperen que así veo, 13 de julio es la entrega, sí. Hoy a la noche se sube la consigna, sí. De teórico y de práctico, sí. ¿Qué más? Listo. Del chat. Bien,
y ahora me olvidé lo que preguntaba Felipe. Sí, yo lo subo y en general todo lo que ha sido trabajado en teóricos o en prácticos forma parte de las lecturas que ustedes pueden trabajar para sus trabajos. De hecho, digo, lo de Haraway no es parte de la bibliografía crítica, con lo cual yo les diría que en principio, cualquier cosa, si les generan muchas dudas, me preguntan, pero en principio ustedes pueden traer bibliografía que no sea parte de la materia para trabajar el texto. Lo que es importante es que eso que ustedes traen de afuera esté, en todo caso, correctamente encuadrado, o sea, explicado. ¿Para qué estás usando esto y por qué? Digamos, que sea pertinente al análisis que ustedes están planteando y que esté mínimamente repuesto. Por eso mostraba el de Santiago, porque él usa Haraway. Haraway no forma parte de la bibliografía. Bien, perfecto, pero se entiende perfecto lo que él quiere, digamos, el concepto que él quiere usar de Haraway y cómo lo quiere usar, en ese sentido. Entonces, eso, cuando traen una referencia de afuera, que sea específica, que no sea muy general, a eso voy, ¿no? Y después, por otro lado, como casi en la otra esquina del ring, otro problema que también aparece mucho es la cuestión de lo personal, ¿no? La opinión personal. Que obviamente todo, digamos, la objetividad es imposible, todos tenemos un punto de vista, pero ahí hay como que encontrar, me parece, el límite entre lo que es me reflasheó este texto y yo creo que acá está pasando esto. ¿Se entiende? Digo, obviamente que a ustedes hay cuentos que les van a interesar más y menos, hay temas que les van a indignar y temas que, no sé, les van a hacer indiferentes. Digo, hay un montón de emociones que se les van a cruzar mientras leen y cursan esta materia y las demás. El tema es cómo, el tema es que en realidad no es exactamente una reseña lo que ustedes están escribiendo, porque en todo caso, en el género reseña, bueno, ahí sí hay una opinión mucho más clara, ¿no? Me gustó esto por este y este motivo, o no me gustó, o me parece bueno, o no. Acá en realidad no se está pidiendo que ustedes evalúen el texto, no se está pidiendo eso, lo que se está pidiendo es que analicen cómo funciona, y por qué. Entonces, esa diferencia también ténganla en cuenta, y después escriben las reseñas que quieran, escriben blogs, lo que quieran, lo que se escriba ahora, TikToks, lo que sea, y dan rienda suelta a sus emociones, pero digo, porque muchas veces hace ruido, y en general también entra mucho el lenguaje coloquial, a veces que el lenguaje coloquial termina chocando con el propio desarrollo argumentativo, por eso en general es mejor, correrlo. Bien, más allá de que obviamente existe esa dimensión, ¿no? Y después, bueno, cuestiones muy típicas de redacción que ya había mencionado. Hay muchas que están, yo las marqué en amarillo para justamente como eran trabajos muy cortos, no les hice el comentario, en algunos hay comentarios, pero en general las cuestiones gramaticales no las desarrollé en los comentarios para no llenarles todo de comentarios, para que no fuese más confusa la corrección, ¿no? Pero, digo, típicos errores que aparecen, típicas cuestiones, dividir sujeto y predicado con coma, que lo marco siempre, pues es como una pequeña obsesión, y que aparece mucho. Otra que aparece mucho es la ausencia del punto y coma, que es en general, ahora ya viene alguien de gramática y me discute, pero digo, en términos generales, cuando estamos escribiendo una oración y cambiamos el sujeto adentro de la oración, ahí tiene que haber una pausa más larga, como la coma no alcanza. Entonces, o pones un punto y coma, o pones dos puntos, depende si es conclusiva la parte que sigue, o ves, o entre rayas si funciona como una aclaración, por ejemplo, o querés jerarquizar la información. Pero no va coma, eso es lo que quiero marcar. O ahí tiene que ir un punto, todo depende de cómo quieras armar, ¿no? Cómo quieras, desarrollar la frase. En contrapunto con esto, muchas veces lo que apareció también, y van a ver, es que se pone un punto porque la frase es demasiado larga, pero no se conjuga un verbo para esa subordinada. Entonces,
hay como una especie de falsa oración, porque vos lo que te das cuenta es que esa oración depende de la anterior, ¿no? En general son, no sé, muchas son frases que, oraciones que empiezan con pronombres, por ejemplo. Entonces lo que van a ver es que yo lo que marco es, falta un verbo conjugado, por ejemplo. Y eso quiere decir que, y muchas veces se soluciona muy fácilmente, poniendo son estos los que, ¿no? No sé, los que triunfaron, lo que sea, ¿no? Ese es también un típico error, problema de redacción que aparece. Y el otro que apareció mucho, bueno, los acentos en los pronombres, que también es un clásico, ¿no? Entonces cuando usamos como en términos comparativos, es tan alta como una jirafa, es sin tilde. Cuando aparece como un sinónimo de adverbio de modo, o sea, cuando funciona como un circunstancial de modo, es con tilde el como. O, por ejemplo, la forma de darnos cuenta es cuando hacemos hay una pregunta inferida. Me preguntó cómo me había ido. Ese cómo va con tilde, porque la pregunta inferida es cómo te fue, ¿no? Ahí se ve por el discurso referido. Pero, ¿se entiende? O sea, en general, cuando ese cómo está funcionando por el modo en que, la forma en que, cuando se refiere a eso, el modo en que está funcionando eso, ese lleva tilde. Cuando es una comparación, no lleva tilde. Solo, en general, va sin tilde, porque ahora lo dijo la RAE hace un par de años, pero bueno, se aceptan creo que las dos formas. Y después otra cosa que apareció mucho, por ejemplo, en sí misma, ese sí lleva tilde. Ese sí lleva tilde. Cuando es una condición, no lleva tilde, ¿no? Si termino antes la clase, me voy a comer una media luna, no sé. Y el otro sí que lleva tilde es el sí afirmativo, ¿no? Me preguntó si habíamos terminado, sí, le contesté, ¿no? Esperen. Digo, todas estas cosas, mi recomendación, dudas, Fundeu, por ejemplo, es buenísimo Fundeu. Lo pones, anotás la pregunta y te responde. Cuando lleva tilde en esto o no, en general, o sea, está muy bien armada esa página, o sea que Fundeu. Y si no, la RAE también, es una buena forma de consultar dudas gramaticales. Y después, bueno, otras cuestiones muy básicas, digamos, como cuestiones de forma que los títulos en general no llevan tilde, no llevan punto, no están puntuados, y que después, por ejemplo, aparecieron muchos temas en relación con el género de las palabras. Es muy típico con los personajes femeninos, porque en la subordinada perdés el referente, entonces vos decís, los personajes femeninos están configurados como bla, 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 coma, no sé, son, por ejemplo, son vistas como mujeres bellas, por ejemplo. Ese vistas va en masculino, porque refiere a los personajes, ¿se entiende? Entonces, a veces confunde porque decís, es mujer, y porque aparte lo que viene después, la comparación es femenina. Pero el problema siempre es el referente, o sea, el sujeto de la frase. Entonces, ahí también fíjense siempre eso, chequeen esas cosas porque es algo típico de las subordinadas, cuando escribimos con subordinadas y cuando estamos como eso, armando como textos que son un poco más complejos desde el punto de vista de la estructura gramatical. Pero bueno, eso en relación con los comentarios generales. ¿Alguna duda? ¿Alguno tuvo dudas respecto de las correcciones? Tenemos 5 minutos. ¿No? No, ¿Fui yo tan te clara? Sí. No, yo te había mandado un mail contestando, pero era la parte ortográfica porque me faltaba el resto, pero no lo pude, yo te digo, bajar. Así que, por favor, aunque lo pases, a mí no me importa compartirlo. Así que copia el texto con la corrección en No, es que no puedo porque tiene comentarios. O sea, yo justamente para
Entonces, no lo puedo copiar, pero bueno, después me fijo, no te preocupes, alguna forma le vamos, si no te copio los comentarios, Ileana, o te saco una foto, hago captura de pantalla y te lo mando así, lo que pasa es que lo vas a ver re mal, pero bueno, algo le vamos a encontrar, no te preocupes. Y si no te digo, no lo puedo ver y ya está, me lo volvés a mandar de otra forma. Dale, por eso, Me voy a enterar de la corrección. Profe, una fecha estimativa más o menos para la entrega de este parcial, no me acuerdo si ya lo habían dicho. 13 de julio. 13 de julio, gracias. Bueno, igual aparecen las consignas, no te preocupes, eso, y la semana que viene tienen un teórico, o sea que no se preocupen respecto de eso, pues va a estar claro. Bárbaro, gracias. Una pregunta sobre los trabajos en particular. En una parte yo puse, tenemos a Eroteida como personaje, y marcaste estaba mal el tenemos, pero yo no sé si es porque es ese verbo específico o porque en la respuesta de parcial queda mal hablar en plural, digamos, como demasiado informal. En realidad, probablemente sea, no sé bien cómo está, tendrías que leerme toda la frase, pero ese tenemos tiende a ser coloquial, digo, más allá de, quizás hay un problema gramatical, pero en principio no es un problema de redacción, sino que me parece que es muy coloquial. Tenemos Claro, esto, claro. digamos, me parece a mí, ¿no? Era como, ojo, porque aparte tiene que ver también con el estilo que vos desarrollás, quizás si es todo tu estilo, bueno, pero la idea siempre es tratar de ser lo más claro posible y mantener eso, ¿no? Como una misma línea en relación con el lenguaje que estás usando. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, No puedo perdón, creer que María, termine en soy hora. Diego Banucci. Diego, sí. No, no recibí devolución de te puede ser o hay algo que no me está llegando. Ahí le decía, anotame en el chat, o si no escribí un mail, porque yo lo que les decía, comentaba al principio de la clase, es que yo mandé los trabajos a cada uno, así que en principio no debería llegarles al spam, con los mails que me pasó la facultad. No sé qué habrá pasado, a mí no me rebotó ninguno, pero quizás es alguna casilla desactualizada. Por las dudas, a quienes no les llegaron, lo repito por las dudas, para quienes se sumaron después, si no les llegó la devolución o tuvieron problemas para descargar el archivo, anótenme en el chat de acá, en el chat de acá de la sesión, el mail que ustedes usan, y yo se los vuelvo a mandar. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Algún otro comentario, consulta? ¿No? No, yo lo mismo que la compañera, te mandé una aclaración mínima a la devolución, pero no es relevante, nada más. Bueno, sí, hay varios que me fueron contestando. Nada, respecto de las devoluciones voy a tratar de ir respondiendo, digo, de los mails, ¿no? Voy a tratar de ir respondiendo este fin de semana. De cualquier manera, en términos generales, muchas gracias a todos y a todas por la buena onda de todo este cuatrimestre y también en las respuestas que, nada, se siente, digo, vale la pena también, siento el entusiasmo del otro lado, así que vale la pena el esfuerzo, así que también les agradezco eso, que la respuesta del otro lado de ustedes, y el cariño, y bueno, y el aprecio, nada, me agarra la sensibilidad de cuarentena, así que, pero bueno, nada, yo creo que lo disfruté igual, a pesar de que no me vieron caminando de acá para allá por la clase como hago en general. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, obviamente, todas las correcciones y todas las observaciones y los comentarios apuntan, ya lo había dicho, pero digo, lo repito, apuntan a ayudarlos y ayudarlas a mejorar, nada más, digo, y toman lo que les sirve y no toman lo que no les sirve, y nada, y cualquier cosa igual vamos siguiendo el diálogo a través del campus y por mail, pero bueno, también tengan en cuenta eso, que son un montón, así que si no contesto al toque, es que, nada, me cuesta responder, pero eso,
Cualquier cosa me escriben por mail, ya tienen mi mail, a los que les llegó, a los que no, ahora los voy a volver a mandar, y si no por el campus, que también me llegan las consultas. ¿Bien? ¿Algo más? Estamos -5, tengo que cortar por las dudas, pero... Bueno, muchas gracias por todo. Me parecieron muy útiles los comentarios en los trabajos. Me parecía que estaba bueno para seguir trabajando, o cosas que uno creía, bueno, en ese espacio, porque también es el espacio formal, tantas palabras, que, bueno, acá claro, tendría que haber utilizado esta oración para explicar un poquito más esta cita, y nota. Entonces, bueno, hay como varios factores, pero me parecía como que esclarecía. Así que bueno, gracias por la dedicación, y muy disfrutable también la cursada, a pesar de la contingencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias. Sí, mira, me hiciste acordar. Sí, eso era lo otro que quería decir que no dije. Digamos, es como hacer un parcial domiciliario es como un género en sí mismo, género parcial domiciliario, que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, ustedes también van a ir ajustando en general, no tiene que ver con también eso, en los comentarios, con algo que hacen bien o mal, o que leen bien o mal, sino con encontrarle, como dice Virginia, como la vuelta a la síntesis, digamos, la alquimia entre lo que quiero decir, cómo decirlo, y cómo usar las herramientas que tengo disponibles. Es eso, es como en ese sentido es como un ejercicio que se ajusta a medida que se practica. Eso. También lo quería aclarar por las dudas. Y en ese sentido apuntan los comentarios. Así que bueno, corto acá antes de que me corten. Y nada, seguramente nos vemos la semana que viene. Yo me voy a tratar de conectar por las dudas al horario de Pablo. Cualquier cosa me escriben. Y bueno, nada, muchas gracias por estar ahí del otro lado y por la buena onda. Muchas gracias por Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien. Nos vemos. Chao, gracias. Vamos aquí a copiar el chat por las dudas.